Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y esto es Bitcoinismo. Hoy tengo de invitada a la primera invitada que viene al podcast de Bitcoinismo. Ella es Flo, una artista Bitcoin. Sí, has escuchado bien. Una artista relacionada con Bitcoin. Ella, además de ser artista y hacer, bueno, obras relacionadas con Bitcoin, también trabaja para otros proyectos relacionados con Bitcoin y no son los proyectos a los que estamos acostumbrados. No tienen nada que ver con desarrollo, con código, con programación, con eso, con esos tipos de proyectos que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en Bitcoin, porque hay muchos proyectos que hacer con Bitcoin, hay muchas formas de relacionarte con Bitcoin y de hacer empresas y, bueno, cuestiones relacionadas con Bitcoin, como podría ser esta, un podcast sobre Bitcoin en el que no tiene ningún tipo de programación, ni desarrollo web, ni nada por el estilo, ni nada de código. En este caso, pues los proyectos que nos trae Flow son también de este tipo, paralelos, pero relacionados con Bitcoin. Y vamos a ver también, pues, cómo nacen estos proyectos para que también conozcas, pues, otro tipo de ideas, cómo sobreviven estos proyectos, qué tipo de modelo de negocio tienen, cómo hacen para generar alianzas, partners estratégicos. También hablamos sobre la reflexión de gastar o no gastar en Bitcoin, cómo es esto de vivir en Bitcoin, cobrando en Bitcoin o haciendo una empresa que sus finanzas, su economía esté basada en Bitcoin. También hablamos de algunos eventos a los que pues ambos vamos a participar y bueno, muchas cuestiones también, cómo ella empezó a conocer Bitcoin, también sobre su familia y bueno, no quiero hacerte mucho spoiler, pero sí que es muy interesante también su visión relacionada a Bitcoin y cómo su obra artística se relaciona con muchos de estos conceptos de Bitcoin. Muy buenas, Flo. Bienvenido a Bitcoinismo. ¿Cómo estás? Hola, yo muy bien, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Flo, para quien no te conozca, ¿quién es, quién es Flo y cuál es tu relación con Bitcoin exactamente? Yo soy, bueno, soy chilena, soy artista y mi arte desde 2020 gira en torno a Bitcoin. Toda la producción de obra que yo hago se centra en Bitcoin como tema principal. Y desde el año pasado decidí dejarme, porque yo trabajaba en el área de marketing de algunas empresas o cosas así de redes sociales, qué sé yo, decidí dejar esos trabajos y buscar trabajos en el ecosistema de Bitcoin. Quería estar como enfocada siempre en el mismo tema. Creo que al final también todo se va nutriendo. Ujú. Y por suerte, bueno, encontré primero a Lobby's Bitcoin, donde trabajo en la parte de las redes sociales, también doy un poco de apoyo de marketing, dependiendo mucho de las necesidades de cada cliente, cada sponsor, vamos jugando un poco con eso. Y posteriormente comencé a trabajar con Panties for Bitcoin, también un poco, no bien directamente en las redes sociales, pero sí produzco, por ejemplo, imágenes, eh, también la idea de representar a la marca, de hablar de ellos, apoyar en el área de marketing también. Y ahí también es una empresa que está creciendo, entonces también uno ahí va como apoyando según las necesidades que van surgiendo. Vale, vamos a ir tocando cada una por individual, pero yo cuando, bueno, te conocí por Twitter y tu cuenta, no sé si es tu cuenta o gestionas esa cuenta, pero yo te conocí por Love is Bitcoin y yo pensaba que eras tú, que era directamente tu empresa, tu proyecto y que tú llevabas esa cuenta. ¿Es así o cuál es la forma exactamente en la que No, tú participas? sí, Love is Bitcoin es un equipo de varias personas en varios lugares distintos del mundo, algunos más anónimos que otros, y ellos en la parte como redes sociales, como así community manager propiamente tal, han habido, si no me equivoco, dos o tres chicas antes que yo. eh, y mi trabajo, cuando yo comencé con ellos, la idea era un poco llevar las redes sociales,
con mucho apoyo del equipo, o sea, de verdad que por eso que tenemos una capacidad de reacción rápida, por eso que tenemos Ujú, muchos como chistes, porque en el fondo hay un trabajo de equipo. Y bueno, lo que se me pidió era como si yo estaba dispuesta a ser como pública, porque la idea, siempre existió el personaje de Libby, que es el personaje como principal de esta revista, de esta cuenta. ujú. Y si es que yo estaba dispuesta como a prestarle como voz, como cara, darle más vida a este personaje. Y a mí me pareció que estaba bien, me pareció como también, siendo así como súper sincera, una oportunidad también como para mostrar un poco, acercar a las personas tal vez a mi arte, como quién soy yo, como me parecía una oportunidad no ser justamente como anónima. Y nosotros tuvimos, o sea, en la descripción sale que la cuenta es como una revista, nosotros posteamos artículos y en general estamos siempre compartiendo, es como un poco una agencia de marketing también, estamos siempre como compartiendo distintos emprendimientos y empresas Bitcoiner, y sale que en el fondo es una revista, que hay un personaje, pero sí, efectivamente mucha gente se confunde y es como, me estás engañando, tú no eres Libby, y luego entramos en esta conversación como, pucha, perdón por la confusión, pero es un proyecto de más personas y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, también nos equivocamos, de repente ponemos un posteo como pineado cada cierto tiempo, como explicando un poquito, ella es Flo, maneja la red social, le da vida a Libby, pero bueno, vamos jugando también con eso y principalmente creando estos contenidos. Cuando dices que pineas este mensaje, hablas de Twitter directamente o de X, Sí, ¿no? Sí, vale. claro. Y cuan Ujú. Y dentro de la web, hay como un montón de cosas. Ahora entiendo por qué lo nombras como una especie de revista digital, tiene sentido, pero veo que muchas de las cuestiones no son solo de contenido, sino que también hay, pues, donaciones y otro tipo de cuestiones. Mm, Primera pregunta, ¿el proyecto es como o sea, qué ánimo tie o sea, es una empresa con ánimo de Sí. lucro? ¿Es algo más divulgativo y, por lo tanto, por eso pide donaciones? O sea, ¿cómo funciona exactamente el modelo de Ujú. negocio, por decirlo de alguna forma? ¿Y qué otras cuestiones trata, aparte de dar visibilidad a otros proyectos y hacer como de revista? Sí, brindamos un servicio finalmente. La idea era juntar estas ganas de dar a conocer estos proyectos Bitcoiner, uno. Segundo, hacer un acercamiento mucho más humano, más amigable, más incluso de repente como se dice en inglés, como silly, así como tontín, no sé, que Ujú, puede ser sí, amistoso a Bitcoin y al ecosistema Bitcoin y a estos mismos memes y todas estas cosas. También queríamos brindar una perspectiva femenina, eso siempre ha estado como en el core del proyecto, y sin duda poder generar una ganancia a través de esto para poder como mantenerlo en el tiempo. Entonces se combinan estas ideas y en el fondo tenemos distintos formatos. Por ejemplo, hay gente que es directamente sponsor y entonces ellos van a pagar como para aparecer en la marca, para que su marca aparezca o qué sé yo. Luego hay otros que son más bien como acuerdos tipo, yo te doy un código de descuento, si tú vendes, obtienes una ganancia, tus seguidores también, así. Y nosotros lo que sí hacemos mucho es filtrar quiénes, en el fondo, con qué marcas queremos trabajar. Nosotros ujú, tenemos un enfoque 100%, o sea, Bitcoiner, em, que en el fondo sean empresas que aporten y no hagan daño al ecosistema, me refiero a Bitcoin. ujú. Por supuesto, tratamos no sé, hemos tenido situaciones como quizás divertidas donde en un momento estábamos trabajando con Ledger y pasaron todas estas cosas, entonces luego entramos a explicar como, sí, pasaron estas cosas, pucha, lo siento, no vimos el futuro, luego tenemos una guía de wallets, entonces tal vez todavía vas a ver Ledger ahí, pero es que nosotros decimos, es que si no hablamos de ello, si no lo explicamos, si no aparece, tal vez mucha más gente, o sea, no entienden la diferencia, no entienden la crítica que se le hace, entonces también lo vemos como desde un lado informativo y eso, o sea, cada vez aprendiendo de nuestros errores y tratando siempre como de, de ir como mejorando y manteniendo este enfoque muy bitcoiner. Ujú. Vale, varios puntos de los que has dicho. Uno de ellos que me corre la curiosidad, me crea curiosidad, es que has dicho que queréis darle un enfoque más femenino.
¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo o cuál es la visión de esto? Sí, bueno, eso viene de antes que yo me incluyera en el proyecto. Em, y aquí voy a dar más mi visión personal, quizás. Yo creo que es una forma de incluirnos a todos. Creo que de repente la visión femenina, porque también jugamos con eso. Libby es un personaje súper extrovertido, es un personaje que de repente puede ser medio como súper sensual, y no, estas características no van asociadas a mi persona. O sea, yo en la vida Mm, real puedo ser absolutamente distinta a Libby, pero creemos que eso como que un poco juega como dos roles, o sea, uno, sentirte más incluida de repente, como también a las mujeres que se van acercando a este ecosistema, mm. y también tiene un sentido como de juego, como de no perder lo lúdico, porque está bien, estamos hablando de algo serio, estamos cambiando el mundo, hagamos la revolución, pero igual podemos pasarlo bien mientras lo hacemos, como no es contradictorio. Creo que va por ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que sepas que también eres la primera invitada. A mí me encantaría tener muchas más mujeres aquí, pero a veces es complicado. Em, ¿Sabes qué? Tengo muchas recomendaciones de chicas que hablan ah, español para hacerte, así que después te las voy a mandar. Sí, pues mujeres encantadísimo. increíbles. Ujú, Pues lo dejamos para el final, que siempre tengo esa pregunta final, que ya la hemos destapado, pero normalmente lo hago al final de preguntarte a quién recomiendas. ujú. Em, Se me ha escapado la otra pregunta que quería hacerte, relacionado con lo que habías dicho antes, y se me ha ido con esto. Pero bueno, la cuestión, volviendo a la parte que comentabas de esta página, o sea, ¿cómo seleccionáis a esas? Porque claro, acabas de comentar lo de Ledger y si tienes este tipo de problema con algún partner o se crea cualquier conflicto de este tipo, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo resolvéis? O sea, directamente dejáis de colaborar con este proyecto, o sea, con esta empresa, o cómo se hace. En el caso de Ledger, ¿cómo fue? Mira, varía mucho, claro, según lo que pase, como nosotros entendemos lo que ocurrió, nosotros, o sea, como empresa. Entendemos que aquí hubo un error, entendemos que hubo una mala intención, entendemos que aquí hubo un afán de estafar a alguien o no. O sea, y, y por el caso particular de Ledger, nosotros básicamente nos abstuvimos un poco, dijimos, nosotros como revista, eh, creemos que es importante comunicar de todos los hardware quizás que existan, sí filtramos mucho más y trabajamos mucho más con los que son full Bitcoiner, pero hay algo efectivamente real en la empresa, o sea, en Ledger como tal, que es muy antiguo y muchas veces para muchas personas es el primer acercamiento a una hardware wallet. Ujú, Entonces, ujú, eso no deja de ser importante y debe ser sopesado como está bien, en el Twitter la gente le encanta enojarse y decir, ustedes son unos desgraciados porque están compartiendo esto. Nosotros como que tratamos de mantener nuestra cabeza un poco más fría y decir como, a ver, ¿qué parte es la negativa, qué parte es la positiva? Y sobre todo comunicar, o sea, como abiertamente, si alguien nos escribe, nosotros respondemos, como, pucha, se nos pueden pasar comentarios, pero en general tratamos de no ignorar a nuestra audiencia para nada y abordarlo y finalmente, efectivamente, cuando fue ese suceso, claro, nos dejó de seguir un montón de gente y bueno, es parte sí. de, claro, yo digo, y está bien también, o sea, si esta cuestión a ti te afecta tanto, bueno, está bien, o sea, como eres libre de dejar de hacerlo, pero nosotros no vamos a bloquearte por eso, o sea, no sé si se entiende, como que nosotros Ujú. vamos a estar abiertos ahí, si un día quieres volver, bienvenido, o sea, no hay ningún problema. He visto que también tenéis, pues esto, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero es una especie de referido, afiliado y demás, ¿no? Hay como diferentes. De hecho, he visto que algunos de ellos incluso son amigos, como Rubén Walterman, que de Sadbacks, o algunos de estos. O sea, realmente hay mucha gente que se apunta a ese tipo de cosas. O sea, ¿notáis que la gente es proactiva a unirse, a utilizarlo, estas herramientas, o aún sigue habiendo poca, no sé si decir participación o adopción o no sé cómo llamarlo exactamente, pero Ujú. ¿notáis que sí? ¿Que la gente se implica? Sí, la verdad es que a nosotros nos ha resultado bastante bien y yo creo que tiene que ver un poco con que la gente está entendiendo este concepto de esta revista como un lugar que hace como una curatoría de cosas y proyectos y cosas que pueden ser interesantes y cuando ya pruebas una y como que te gustó, obtuviste un descuento o no tengo idea, igual es más probable que pruebes otra. Entonces, en ese sentido, como que abre esto.
igual va fluctuando. O sea, tenemos momentos en los que, no sé, ciertos de estos referidos, ciertos códigos funcionan muy bien y es como, ¡oh! Y de pronto se detienen, Ujú. no es para nada constante ni parejo, sí, se mueve un montón. Como si fueran modas o momentos pico, Sí, ¿no? Y en cuanto a las donaciones, o sea, ¿la gente de verdad dona? por O ejemplo, yo creo que donde más se nota es que nosotros tenemos un sistema donde muchos escritores nos envían sus textos y nosotros ujú, los publicamos y todo lo que, como los sats le llegan directo a ellos, no a nosotros. O sea, si a ti te gustó el texto y tú querías sapear, no tengo idea, una cantidad de sats, van a ir directo al autor y creo que eso también es como bien, no sé, aparte de que me parece muy, muy lindo como de que en ujú. verdad como sea directo. Creo que ahí se nota bastante más. Y efectivamente de pronto hay gente que se divierte mucho con la cuenta. Entonces tiene estas ganas como de, no sé, yo creo que de que sigamos existiendo, de que podamos seguir haciendo esto y podamos seguir jugando con estas cosas. Entonces, Bueno, pero claro, nuestro principal ingreso no son las donaciones. Ujú. qué bueno. Vale, vamos a pasar después a tu parte artística, pero antes vamos a hablar también de Panties for Bitcoin. O sea, ¿qué relación tiene con Love is Bitcoin? Y cuál es también lo que hemos hablado parecido, ¿no? O sea, cuál es el modelo de negocio, cómo funciona exactamente. Incluso me gustaría saber también cómo nace, cuál es Ujú. el origen o cuál es el motivo por el que nace todo esto. Sí, Panties tiene una historia a mí me gusta mucho. Bueno, ellos trabajaban con Lobby's Bitcoin, como en la parte, Lobby's Bitcoin le brinda servicios de marketing, cosas así, desde antes que yo empezara a trabajar ahí. Em, y a través de Lobby's Bitcoin yo los empiezo a conocer. Y empecé a trabajar con ellos de forma indirecta, o sea, por ejemplo, generando ciertos contenidos siempre a través de Lobby's Bitcoin para Panties. Y hace como, no sé si 2 o 3 meses, ya empiezo a trabajar también directamente con ellos. Panties for Bitcoin es una empresa familiar fundada por un matrimonio, Pablo y Silvia. Ellos son de Argentina y están erradicados en Canadá. Y es muy, en realidad es una empresa muy familiar, o sea, los chicos de ellos los apoyan muchísimo, los dos mayores me parece que están en la universidad, el chico de estar terminando la escuela, entonces em, es muy, muy lindo y tienen habilidades muy distintas que en verdad, o sea, no sé, da mucho gusto. Creo que el mayor es programador, entonces, o software engineer, entonces como que los ayuda por un lado mucho más técnico, no sé, es muy lindo. Vaya. Y bueno, Pablo como tal siempre se dedicó al rubro de la fabricación de, ¿cómo se dice?, de los underwear, de la ropa interior. Sí, ropa interior, sí. Sí, y eso era un poco la industria que él conocía. Él trabajaba en Argentina de esto y posterior a, no sé muy bien si fue como corralito como tal, pero de estos caos que pasaron en Argentina donde como que los bancos no dejaron que las personas retiraran su dinero y todas estas como crisis, me parece que 2008 por ahí, él con su familia y también la familia extendida dice, chuta, quizás alguien debería irse a otro país y como, no sé, deberíamos como diversificar un poco nuestro proyecto, porque creo que entiendo que la empresa también era familiar en ese momento. Y Pablo y Silvia deciden, como sabes qué, nosotros tenemos interés de irnos a vivir a Canadá, se van para allá, pero continúan con su mismo rubro. Y en cierto punto a Pablo le da una enfermedad muy grave que lo hace como dejar de trabajar. Él dice, bueno, tengo que recuperarme, tengo que descansar, tengo que preocuparme de mi salud. Y en ese momento él ya era bitcoiner, pero así como que no tan profundo, pero sí entendía, qué sé yo. Y aquí es como en donde empieza como en este descanso, en este hacer otras cosas, empieza a estudiar Bitcoin. Y nada, pues le vuela la cabeza y dice, o sea, si yo me mejoro esta enfermedad, yo quiero hacer algo por Bitcoin, como ya no quiero trabajar para cosas que no me hagan sentido. O sea, si la vida me da esta segunda oportunidad, de verdad que quiero aprovecharla. Y bueno, gracias a Dios, efectivamente eso pasa, él se mejora y ahí dice como, chuta, ¿y ahora qué? O sea, dije que iba a trabajar para Bitcoin, él es ingeniero industrial, pero igual toda la vida se ha dedicado a esta industria en particular y dice, ¿cómo lo hago? O sea, yo no sé programar, no voy a ser un desarrollador del core, no sé qué, no sé, a lo mejor no voy a inventar una nueva hardware wallet, como, ¿cuál es mi aporte a este ecosistema?
Y ahí mismo él dice como, la verdad es que yo, bueno, siempre he hecho esta ropa interior, estas panties, y bueno, voy a hacer panties for Bitcoin, como que se dio nomás. La señora lo apoya, Silvia, y comienzan a trabajar, siguen trabajando juntos en eso, y van dando forma al proyecto, y creo que eh, esto como que se vuelve una manifestación de muchas cosas. La idea de que todos tenemos distintas habilidades y talentos y podemos ponerlo como un Ujú. poco al servicio de otra cosa, y eso tiene valor, o sea, no todos tenemos que aprender a hacer código, A programar, sí, sí. claro. Am, y también un poco una vista al futuro, como cuando dicen, antiguamente cuando estaba como recién partiendo la onda de internet y esta idea como, oh, es una empresa.com, y luego todas las empresas tienen página web, es como, todas van a ser una empresa bitcoiner en algún punto, entonces como caminemos para allá, veamos qué pasa. Eh, Luego esta idea de economías como circular, o sea, utilizar bitcoin Ujú. como dinero, comprar con bitcoin es una experiencia también muy interesante. Eh, y nada, de ahí en más como han continuado creciendo, han continuado trabajando, y yo, bueno, con ellos, como te decía, llevo poco tiempo, llevo unos meses, pero me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho y también he aprendido un montón. Qué interesante, no lo imaginaba para nada así. Pensaba que simplemente, pues, bueno, vamos a hacer panties porque es gracioso y porque, bueno, parece diferente, ¿no?, a lo que hay por ahí, pero me genera mucha más, no sé, curiosidad e incluso me parece muy lógico y muy coherente, ¿no?, con su pasado. Qué guay. Pues darle la enhorabuena de mi parte también, si puedes. Y, ahora que has abierto también el melón, como decimos nosotros, has abierto esa vía de pagar y cobrar en Bitcoin. O sea, sé que lo estuvimos medio hablando, ahí por Twitter. Mm, ¿Cómo lo veis vosotros? O mejor dicho, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa Ujú, parte? Hay gente que dice: "No, hombre, pero, prefiero gastar fiat que gastar en Bitcoin". Bitcoin tiene mucho ujú. más sentido para ahorrar. Claro, todo el mundo debería también querer cobrar en Bitcoin, es lo más lógico, pero no todo el mundo a veces quiere pagar en Bitcoin. Entonces, ¿cómo hacéis vosotros y cómo ves tú esto? Bueno, en Panties for Bitcoin está la posibilidad, tú puedes pagar en fiat o en Bitcoin. Yo creo que hay como varios aspectos. Uno es que si tú en realidad te empiezas a mover realmente un Bitcoin estándar y buscas la manera de ganar en Bitcoin o conviertes todo tu fiat a Bitcoin, no tienes mucho fiat. Entonces, cuando te quieres comprar algo, lo- es mucho más fácil llegar y pagar con los sats si igual vas a gastar. O sea, como tal vez creo que haya un poquito una falacia ahí, como si las personas no fueran a gastar cero, lo cual es imposible, Ujú. no podemos Es gastar imposible. cero. Entonces, si igual vas a pescar, o sea, si estáis como estaqueando todo y todo tu plata está en Bitcoin, vaya a convertir la fiat para comprar algo, o sea, para eso lo pagáis directo en Bitcoin. Si esa no es o sea, si ese no es el caso, la mayoría de las personas me imagino que tienen un sueldo en fiat, entonces se mueven todavía y claro, están utilizando Bitcoin como reserva de valor. A mí me parece muy interesante un texto que escuché, lo leía Guy Swan en su podcast, Ujú. que hablaba un poco de eso y decía como, también hay una cosa de respeto. O sea, si yo creo que tú me estás entregando el mejor producto que puedes, si creo que tú me estás respetando y me estás entregando valor, ¿cómo te voy a entregar dinero que es caca? Es como, Entrégame el mejor dinero, ¿no? Entrégame ajá, valor de verdad, algo que de verdad claro. valga, ¿no? Y asimismo, para el otro lado, o sea, nosotros en Pantis, por ejemplo, uno de los pilares de la empresa es la calidad. Y ahí viene la expertise de haber estado en ese rubro siempre, o sea, tener los mejores proveedores. Todos los productos se hacen en Italia porque hubo una investigación de calidad de las telas y todo. Entonces, es al revés también, o sea, si yo te voy a pedir tus bitcoins, yo te voy a tratar de entregar la mejor calidad posible que yo alcance con el conocimiento que tengo en este momento, ¿cachai? Y con lo que el mercado me ofrezca, o sea, me gustó mucho esa versión, como que creo que, claro, respetar y como que el intercambio comercial venga desde esa mirada, también lo encontré como un poco un cambio de paradigma, como Ujú. creo que hoy en día con el fiat es casi lo contrario y ojalá siempre esta cultura como de estar regateando un poco, o sea, como entrégamelo por menos y todo tiene que ser cada vez como más basura y la calidad es más mala y como que no hay nada de respeto. Quizás también ahí hay un cambio cultural que empezamos a ver con Bitcoin.
Qué interesante. Esto me ha gustado muchísimo, muchísimo, Flo. El año pasado estuve en El Salvador y, bueno, allí, pues conocí también todo lo que se está generando allí. También tuve la suerte de conocer a otras personas del mundo que o se estaban mudando o simplemente estaban allí por el evento, porque tuve la suerte de poder participar en Adopting Bitcoin como ponente y compartiendo pues durante todas esas semanas allí con mucha gente. Había personas que obviamente decían, a mí me gustaría estar completamente bitcoinizado, ¿no? Que todo fuera conmigo, pero de momento no puede ser así y tengo pues mis ingresos principales en fiat y voy comprando de vez en cuando y haciendo esto. Pero una de las visiones que me daban estas personas me decían que, claro, dice, yo muchas veces, por ejemplo, aquí en este evento, pues tenemos la posibilidad de jugar y de pagar en Bitcoin y también tiene esa gracia del momento y tal. Y mucha gente lo que hacía era que pagaba en ese momento en Bitcoin y compraba la misma cantidad o incluso un poco más en el mismo momento. Entonces tampoco coges parte del fiat, compras lo mismo que vas a pagar en ese momento en Bitcoin y ya está. Y no hay ningún problema. Y es algo tan simple como hacer ¿no? Sí, Este es como, ejemplo se ve muy fácil. sí, eso que dicen como stack and replace, como compra y Ujú, reemplaza, o sea, exacto. no es tan difícil, como no es que hoy sí voy a tener que ir antiguamente, no sé, hacer un depósito al banco, que tengo que ir a las 2 de la, o sea, desde tu celular, listo, se acabó el problema. Efectivamente. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a tu parte más artística. Esto no suelo decirlo y no lo suelo porque no viene nunca a cuento, pero yo soy licenciado en Bellas Artes, licenciado de carrera universitaria, 6 años en la universidad, estudiando Vaya. arte. Me gusta muchísimo, he pasado mucho tiempo en el mundo artístico y bueno, me sorprende que haya también esta parte tuya, así que cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Ha habido algo parecido a lo de Pantis relacionado con Bitcoin? En tu caso, esa parte artística unida a Bitcoin, ¿o cómo ha sido? Sí, bueno, yo estudié arte, estudié en una academia clásica como 3 años y ahí era mucho enfoque como en el oficio como tal, la técnica. Y luego Ujú. estudié acá en la universidad y el enfoque estaba mucho más puesto en qué decir, no tanto en cómo lo digo, quizás. O sea, igual le importa, pero creo que no había tanta búsqueda como del oficio de lo técnico. Entonces yo traté como de ir un poco complementando estas dos visiones porque la verdad me gustaba eso, como me gusta mucho el hacer, el oficio, ir mejorando la técnica, qué sé yo, en servicio de algo, como no solo porque es bonita. Em, y eso, bueno, claro, como estudié en estos dos lugares, igual entre que me demoré, fueron hartos años. Acá estudiar arte son 4 años en la U, más el quinto año que es como de esta tesis. Ujú. Entonces es lento. Y en ese periodo intertanto, mi familia empieza a descubrir Bitcoin. Yo vivía con mis papás, o sea, todos vivíamos en la casa, mis hermanos, qué sé yo. Ujú. Y, mi hermano más chico, que no es tanto más chico, él estudió, él es ingeniero y es desarrollador de software, entonces también como muy interesado por la parte técnica. La cuestión es que mi papá, bueno, por más de 20 años trabaja para la misma empresa que es internacional. Entonces nosotros siempre tuvimos este tema de las remesas, como yo siempre lo vi en Ujú. mi casa que mis papás tenían que mover, ganaban en euro y tenían que moverlo a Chile, peso chileno y todo lo que eso Ah, significa. vaya. Y siempre era un tema, o sea, aparte de que tenéis que hablar con los bancos, coordinar, cada banco te quita un pedacito, te quita un Ujú. pedacito, por una cuestión que para ellos es sumar un cero o un numerito, no tengo idea, quitarlo luego. Y, y bueno, y en ese proceso mi papá empezó a investigar como ya, a ver, veamos qué más es esto Bitcoin. Me acuerdo que él, esa época era como la guerra de bloques, que él ya era como medio Bitcoiner, pero dijo, espera, voy a observar esta cuestión, a ver qué pasa acá, cómo se va a Fue comportar esta gente. 2016, 2017. Sí, Ujú. por ahí más o menos. Y me acuerdo que una vez que como que ya la guerra de bloques como que se gana, él dice, no, esto es. Y entre medio hace unas pruebas. Entonces dice, ya, voy a traer la mitad del sueldo por el camino tradicional de los bancos y la otra mitad lo voy a traer con Bitcoin. ¡Pum! La Ujú. de Qué Bitcoin bueno. llega rapidísimo, inmediatamente se dio como un aumento como de un 10%, se dijo, esta weá es puro beneficio, como y ahí, nada, como que terminamos muy, como que eso nos orange pilló de una, fue como el use case para nosotros fue muy importante. Y luego vino toda esta parte como, oye, espérate, más encima el precio sube todo el tiempo, o sea, como que
el number go up y todo lo que muchas veces a muchas personas les atrae primero, fue como un poquitito después. Y nada, yo ahí estaba y absorbía, como que absorbía, pero estaba enfocada en mi arte, en mis cosas. Y era como, nunca voy a entender Pero esto, o sea, en casa se hablaba de esto, no era sí. por tu voluntad, sino que escuchabas lo que No, comentaba, pues, tu padre y nosotros demás. somos, ¿Tu sí, hermano ya estaba metido, un poco más por el tema informático sí, y eso, o no, o aún no? junto con mi papá, y hablaban Ujú, y discutían. Nosotros siempre hemos sido de comer juntos, entonces, y ujú, cuando, todos los días, entonces, todos los días se hablaba distintas cosas, un día podía ser, no sé, mi hermana es doctora, entonces hablamos de biología, otro día este quería hablar de matemáticas, muy variado y muy ujú, como de repente más light y de repente más profundo, entonces en esas conversaciones todo el tiempo ellos están, cuando recién como que entra a Bitcoin, que está así como obsesionado, loco, ujú, estaban todo el rato buscando, y yo era como, oye, esto suena muy interesante, pero yo nunca lo voy a entender porque yo no soy buena para las matemáticas o porque yo no soy no sé qué, como que yo misma me puse esos bloqueos. Y hasta que de repente era como, parece que me hace sentido, o sea, como parece que igual lo puedo entender. Claro, no voy a saber cómo funciona el código, pero ¿qué importa? Y mi mismo papá me acuerdo que creo que me dijo, Flot, como tú no sabís cómo funciona lo que pasa detrás de un mail, sin embargo lo ocupas y mandas mail todos los días, es como, ay, ¿verdad? Hola, ella. Y ahí, en ese periodo, bueno, entre medio terminé la U y, y creo que fue más, para mí más tardío el tema del arte, como el 2020, claro, parte de la pandemia y como me acuerdo, sí, como que mi papá cuando hacía estos movimientos de esta remesa, le gustaba anotar las direcciones en un cuadernito en ese tiempo. Y anotaba como, y nunca las repetía, entonces tenía un cuadernito demasiado lindo que era solo direcciones y que luego las rayaba. Y yo lo encontré como muy estético y yo empecé como a hacer esto con mi propia, ahí ya me pero había, o sea, pero ya espera, había espera, aprendido. ¿cómo sabía que no había que reutilizar direcciones y eso? ¿Había profundizado mucho en esto o Sí, ahí porque? ya, o sea, de aquí ya habían pasado como 3 años, imagínate, porque estas conversaciones que yo tengo en casa, que fueron tipo 2016, 2017, y luego ya saltamos como al 2020. Ujú. Entonces Bueno, ya, sí, y ahí por esa época, de hecho, el 2020, mi papá es como, ya, te hemos explicado suficiente, si es que esto te interesa, aquí están los libros, como es momento de que, y a mí se me hizo muy amigable leer los libros, a pesar de no ser un lenguaje familiar para mí, porque era como, esto es lo mismo que me explicaron en casa, esto es lo mismo que me explicaron en casa, como que lo iba absorbiendo. Y me gustó mucho, bueno, este acto que hacía mi papá en esa época lo encontré muy estético, muy lindo, y dije como, con esto se tiene que poder hacer cosas. Y fue muy como orgánico. Empecé a escribir, generé un montón de direcciones con la wallet y empecé a anotarlas así en un papel y de pronto dije como, pero si yo le pinto el tono distinto, lo puedo utilizar como para hacer una suerte de stencil, como achurado, no sé qué. Y ahí, esa fue como una gotita que nunca más paró. Sí. ¿y hay algún lugar en el que se pueda ver? O sea, ¿hay obras de esto o nunca lo publicaste, nunca lo pusiste, Sí, esta sí, esto es que está visualmente en algún lugar, se puede ver los para primeros, ponerlo sí, no, la o verdad para es que que no he se vea la actualizado la página web, de acuerdo. pero mira, sí los voy a subir. Estoy subiendo toda una página nueva que hice ahora que le puse ungovernable.store y Ujú. em, puse una parte que puse otra marca porque en el fondo quería que fuera más amplio y en una parte puse como galería de arte y ahí voy a ir agregando los artes, pero todavía no lo hago. Bueno, cuando lo Y tengas, lo dejamos en la descripción y lo pueden encontrar por eso. ahí. Y, Normalmente lo subo a redes sociales, sí. Quizás en y el pues bueno, Instagram. Mm, también dejamos aquí debajo, el Instagram de Flo y todas las redes sociales. ¿Cómo unes esta parte artística con lo que estábamos hablando antes de Love is Bitcoin y de Panties? ¿O no hay relación entre ello? O porque mm, entiendo que esta parte viene mucho antes de lo que hemos empezado a hablar. O sea, esta parte sí, artística viene antes de tu colaboración con estas empresas. sí. Entonces, Lo que pasa es ¿cómo que, has bueno, en Chile, o sea, como si tú estudias arte, hay pocas como trabajo como tal. Bueno, no sé si en alguna parte del mundo como que busquen un artista. ya, Entonces, como que lo que pasa, uno sale de la escuela y dice, ¿y ahora qué hago? Y a mí se me dio fácil el tema de redes sociales. Y de hecho yo nunca he tenido como redes sociales, no sé, para compartir fotos de mis, no sé, mías, muy personal de mi familia. A veces en las historias puedo poner cosas
pero como que la imagen y todo siempre la usé para mostrar mi arte. Y, y me fui dando cuenta que como que tenía una habilidad ahí y fui encontrando trabajos que tenían relación con redes sociales y en los mismos trabajos fui aprendiendo, entonces cada vez como que pude tener como cosas que eran más cercanas al marketing, que me parece muy entretenido, me pareció muy interesante descubrir cómo la creatividad también se usa en ese espacio. Y creo que eso por un lado, o sea, como que yo sola fui buscando ese camino y las empresas como tal a las que he llegado, yo creo que tienen un aprecio por lo estético, tal vez, por ese ojo como más artístico, más estético y tal vez un poco de suerte, no sé si hay algo tan, sí, tan relacionado. Pero sí creo que, por ejemplo, hemos hablado con Pablo en Pantis de repente, ¿y qué pasa si hacemos un lanzamiento de un producto como tipo edición especial, artista, no Claro, sé sí, qué? limitado. Ujú. Y ahí uno va jugando, las ideas están y yo creo que eso también es tal vez como no sé, pues de parte de ellos decir como, bueno, escojo trabajar con esta niña que tal vez no es no sé, pues no sé cómo se llame, una persona del área directamente de publicidad o de ingeniería comercial o qué sé yo, sino que es más, tal vez viene de un lado muy ambiguo, muy mixto. Y tal vez, claro, ahí Sí, también hay una riqueza, como que uno tal vez también tiene una perspectiva diferente que ofrecer, no sé. Espero. qué bien. Sí, sí, que no tienes por qué ser, no sé, community manager o alguna cosa así como de marketing specialist master super mega wise. Ah, sí, sí, sí. Entiendo. Y bueno, me ha dejado también ahí dando vueltas. No sé si a lo mejor no quieres hablar de esto, pero me ha creado curiosidad también sobre tu padre, porque se ve un Ujú. tipo inteligente, cualificado, porque para hacer todo esto, para haberlo hecho correctamente, para tener esa idea de solucionar un problema concreto, encontrar esa solución. ¿Y hay hay algo que haya cambiado desde entonces con tu padre? ¿Él ha profundizado más en Bitcoin? ¿Está involucrado de alguna forma o sigue con su trabajo y simplemente o lo utiliza de Él, esta forma? sí, no, siempre sigue estudiando, se ve 200.000 podcasts todos los días, como realmente es Porque verá este impresionante. también, ¿no? Para verte a ti. Sí. Y siempre está buscando, por ejemplo, estudiar sobre los nuevos desarrollos técnicos, no sé, que ahora ya la multisig, cómo va eso, no sé, Mm, cómo qué va pasando en el ecosistema desde ese ámbito. Y algo muy interesante de mi papá es que nunca fue shitcoiner. O sea, para mí es muy sorprendente guau, como eso sí que es raro. no sé si alguna vez a lo mejor se interesó un poco, dijo, no, esto es basura. O sea, como que muy, muy rápidamente esa fase no cayó en ese hoyo negro profundo. Entonces, creo que también tuvo una claridad como muy especial para entender esto y luego como compartirlo con nosotros también. Y no sé, yo creo que, o sea, él ya tiene ganas como de salir de este trabajo en el que él está, que trabaja como más bien en un área comercial de una empresa, no sé, cualquier cosa. y, y tiene ganas de ver proyectos más Bitcoiner y ver si es que mi papá tiene 59 años, entonces también de repente es como ver si ya se retira un poco o si es que busca algo pero que se acomode, como estas ganas de contribuir al ecosistema Bitcoin y de aportar desde ese lado, ver si encuentra algo que por ahí sea atractivo o de hacer algo él, como creo que está muy abierto a esas cosas y con muchas ganas también, sí. Qué bueno. Bueno, 59 aún sigue siendo joven, ¿eh? Y más en estos momentos en los que nos encontramos, que prácticamente cada vez se va retrasando más la vejez, ¿no? Y si se cuida y demás. Oye, pues eso le hace aún más inteligente el hecho de no haber caído en bueno, en el mundo shitcoiner, porque es complicado, es muy difícil, porque hay tanto ruido y hay tanta malentendimiento, malas confusión, tanta desinformación y es muy difícil es admirable, ¿no? Y en el caso de tu hermano, me dijiste que hacía algo de Sí. programación, entonces, ¿se ha metido más o menos en el mundo Bitcoin a través de la programación o no? No, en este momento No está trabajando en una empresa de ciberseguridad
Yo creo que sí le gustaría en el futuro, pero también está muy concentrado, como que es un muy buen momento para estaquear. Como nosotros igual un poco vamos viendo, yo creo también esto como bear market, bull market, como que uno ya Ujú, se acostumbra a eso y dice, no, ahora hay que estaquear y después veremos. Y sí trabajó en una empresa, bueno, es como en el exchange más grande que hay en Chile, un mm. tiempo, pero también como, o sea, le gustaba esta idea de estar trabajando en algo más relacionado con Bitcoin, pero también era muy circunstancial y claro, luego se cambió a esta empresa de ciberseguridad. Sí. Ujú. Pues en la rama de ciberseguridad hay un montón de cosas que hacer también, la verdad que podría ser muy interesante. Sé que tenemos una cosita más que hablar. Vamos a ir tanto tú como yo a Bitcoin Atlantis en Ujú. Madeira y me gustaría que contaras pues cuál es tu participación allí, cómo ha surgido esa conexión, esa colaboración, qué es lo que vas a hacer allí exactamente y todo esto. Eh, bueno, yo voy a llevar un dibujo que acabo de terminar, acabo de subir a mis redes y todo, que la verdad fue bien desafiante. Eh, Desde hace un tiempo me estoy proponiendo como formatos más grandes. Sin embargo, como te decía, yo soy muy de trabajo manual, entonces como el desafío de cuánto tiempo toma y todo esto ha sido bien interesante. Y esta obra que voy a presentar allá eh, está enfocada, a mi gusto es como un homenaje al hodler, como la idea de que creo que hay un gran valor en las personas que están como postergando un poquito el presente en pos del futuro, y creo que Mm, eso no es solo beneficioso para el hodler como tal, o sea, como que uno se beneficia de esto, ujú, sino también como para el ecosistema, ¿cachai? Como este cambio cultural, este cambio de mentalidad, esta baja preferencia de tiempo ujú. eh, me es muy atractiva, muy interesante y como, bueno, yo también sé lo difícil que es, o sea, eh, holdear es súper sencillo, compras y lo guardas. Ahora hazlo todo el tiempo, o sea, es difícil, como entonces, eh, como que veo me parece muy interesante jugar con eso en esta obra. Y claro, se va a estar subastando ahí, así que bien, como bien emocionada, aparte que la feria promete mucho. Yo todo lo que he visto, los speakers, el compromiso, cómo se está Ujú. haciendo, o sea, por ejemplo, yo ya he participado anteriormente en 3 ferias y creo que el enfoque, el alto valor que se le está dando al arte Bitcoiner en esta feria en particular a mí me llama la atención, es muy lindo y como reconocer este aporte como para su evento también me hace muy feliz. Eh, También cómo se está manejando, por ejemplo, la tienda oficial de la feria. Cualquiera puede participar, solo te cobran como un porcentaje para vender tus artículos, entonces es mucho más como abierto y menos quizás enfocado en hacer como el negocio como tal. En otras ferias es súper difícil, o sea, yo no podía llevar, yo llevo ahora 40 poleras para vender porque no tengo capacidad ni de hacer ni de llevar más. Y es como, dale, bienvenida, o sea, lo que tú puedas. No podría pagar un stand de $3.000 para presentar Ujú. 40 remeras, poleras, como se diga. Entonces, eso también lo he visto muy valorable y nada, sí, feliz de poder participar en realidad. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha pasado? En esta feria en particular, de participar, Sí, 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 sí. Sí. yo vi bueno, sigo a Fractal Encrypt y vi cuando él comenta que él va a estar haciendo la curatoría de la galería, lo cual me pareció muy interesante porque yo no he visto curatoría en las anteriores como tal. O sea, esta es la curatoría, esta es la línea editorial, esto es lo que vamos a aceptar, esto es lo que no vamos a aceptar, súper ordenado y con un enfoque también muy claro. Y ya me pareció atractivo. Yo decía, Madeira, es que me queda lejísimo. Es como, ay, me encantaría. Como que eso me fue muy, muy, de verdad muy atractivo. Pero dije, yo, ¿cómo voy a ir de Chile a una isla como de Portugal? O sea, como, hoy, francamente. Y ahí luego empezamos a conversar con mi familia y finalmente vamos todos, se sumaron todos. Yo estoy lográndolo gracias al apoyo de ellos. Y, y nada, pues postulé como postula todo el mundo. Cuando Ujú. Fractal pone este tweet, él pone aquí está la postulación, entre. Y tú entras ahí como, yo ni siquiera tenía el arte terminado, apenas lo había empezado. Tuve que mandar una foto porque yo estaba citando un cuadro clásico. Entonces le dije,
tú conocís mi obra anterior, hice esto y este es el como cuadro el en el cual boceto, estoy. Ni siquiera. el Le ah, dije, este es mi estilo, quiero mantener este la mismo idea estilo. de lo que ibas a hacer, en realidad, o Sí, y sea, esta es la ujú, idea. Y también ahí como agradezco mucho también el criterio de Fractal, un poco también de confiar de que yo iba a terminar y, claro. o sea, y darme esa oportunidad. Y también confiar como en la calidad de trabajo que yo pretendía entregar, como también es eso, porque yo puedo haber hecho mostrarle un arte anterior súper Sí, trabajado y a sí. lo mejor ahora lo hago en 3 segundos, y también está ese como compromiso o, por mi parte, pero la confianza de él, de decir, ya, sí, sabéis que yo creo que sí lo vaya a hacer, sí vaya a mantener la calidad y el estilo y qué sé yo. Y eso, ahí quedé me avisó que sí, que iba a poder participar y todo eso. Qué bueno. El año pasado también estuve en Miami 2023, y sí que hubo una gran parte de la conferencia, de la feria, que hacían una expo muy grande con muchísimas obras artísticas y demás, pero sí que es cierto que en otras no ha sido tan, ni en Praga, ni hay muchas otras conferencias grandes en las que he estado que no le daban tanta visibilidad o tanta importancia a la parte artística. Me sorprende que también lo hagan ahí en Madeira. ¿Sabes el motivo por el cual es así? No, yo creo, puedo imaginar que todo este enfoque full Bitcoiner, em, porque la feria es bien impresionante en ese sentido, como cero tolerancia a shitcoin y demás. Ujú. Eh, entonces yo creo que tal vez por ahí viene como esta idea de darle valor a otras cosas, como si tú vas a participar de esta feria y pagas tú no sé cuántos dólares para tu entrada y tu ticket, en el fondo querés vivir la experiencia completa. Entonces, si yo te escondo la galería en una esquina y te cuesta llegar y no lo viste, o no hice curatoría, entonces tenías una mezcolanza que te cuesta entender, que de pronto tienes Porque, por ejemplo, acá decidieron que no iban a tener arte digital, lo cual es súper, o sea, tú puedes decir que bueno, que malo, da igual, pero es súper ordenado para el espectador. O sea, el espectador va y la muestra va a ser muy consistente, ¿cachai? Y tal vez, no sé, creo que puede venir desde ese lado como un interés en ser un evento también cultural, no solo como lo que vamos a aprender al escuchar estos speakers y todo eso, sino vivir como una experiencia. Creo que tal vez puede ser eso. Esto también está como muy alineado con lo que me comentabas de la propia obra, de esa preferencia temporal y demás, ¿no? Porque el propio arte también ha ido degradándose incluso con el tiempo, con esa preferencia temporal, pues, más negativa, también ha sido un arte más instantáneo y de peor calidad. Parece que todo ha ido de peor calidad, ¿no? Cuando vemos hacia atrás el Renacimiento y todas estas obras majestuosas, incluso la parte más arquitectónica, ¿no? Con ese cuidado a la hora de construir los materiales, el tiempo que se dedicaba. Tiene muchísimo que ver también con toda esta parte que tú también comentas de esa preferencia temporal. Me encantaría que me profundizaras un poco más en esa visión que tú tienes respecto a eso. Sé que lo has dicho por encima, pero para que la gente lo entienda, porque a lo mejor hay gente que empieza desde un punto más bajo o que no sabe exactamente a qué nos referimos. ¿Cómo lo puedes explicar esto y qué relación tiene eso con Bitcoin? Sí, es bien curioso es como cuando dicen como Bitcoin fixes this, como ese meme, y es exagerado y de pronto empiezas a pensar en cada caso y te empiezas a sorprender y dices como, efectivamente esto tiene un impacto en Ujú. tantas áreas. O sea, y a mí me gusta ponerlo como que me pasa lo siguiente, ¿cómo definirías tú que un grupo de seres humanos es una sociedad y no es una manada, por ejemplo, de animales? Entonces, ¿en qué punto este grupo de animalitos se vuelve algo más complejo? Y podríamos decir que, para mi juicio, el hecho de transar, el hecho de inventar la tecnología del dinero es crucial. O sea, que este cultive algo y no sea como un sistema de intercambio o de te lo quito, me parece como una capa muy base. Y me pasa algo similar con el arte. Me pasa que la manifestación artística habla de un ser que es más complejo. O sea, los animales no van a hacer arte, no van a hacer no expresan en ese sentido.
y quizás lo veo ahí como algunas de las cosas que podríamos establecer como bases de nuestra sociedad. Y en el sentido del intercambio, si tú tenés esta base rota, si es corrupta, si lo que estamos como, la forma en que transamos está enferma, todo lo que vayamos construyendo sobre esto va a estar desnivelado, va a estar roto. Entonces, cuando empezamos a decir, ya, ¿sabes qué? Tenemos que volver a los cimientos, tenemos que volver a corregir aquí, esto empieza a ordenar otras cosas hacia arriba y luego podemos ver otros problemas y podemos arreglar, no sé, el techo de esta casa. Pero ¿cómo voy a arreglar el techo si el suelo está todo hecho un desastre? Um, entonces, por ahí veo que siempre como aprender de Bitcoin se parece mucho en ese sentido, en las personas. O sea, vengo con una cultura, vengo con una carga, vengo con un montón de cosas. Empiezo a aprender a Bitcoin y Bitcoin me empieza como podríamos decir, romper estas estructuras o tal vez a ordenarlas, ¿cachai? También lo podríamos entender de esa manera. Y, y en el fondo, si empiezo a ordenar mi estructura mental de otra forma, es como que luego se vuelve ni siquiera tan difícil o tan contraintuitivo empezar a ordenar otras áreas de tu vida de esa forma. Entonces, cuando yo empiezo a ser bitcoiner, empiezo a stackear, empiezo a limitar quizás ciertas como cosas del presente, como este consumismo al que estábamos súper acostumbrados, las cosas de mala calidad, por ejemplo, me pasa mucho que es como, prefiero comprarme una cuestión, una más cara, que me va a durar y estaqueo el resto del tiempo, que estar comprando cosas malas, que ay, al final es mucho más gasto y voy a lamentar todos esos satoshis. O sea, entonces, creo que esto también se lleva como a la práctica de uno mismo. En mi caso, de nuevo, también vuelve como al tema como del respeto. O sea, si yo le voy a pedir a alguien esos Bitcoin por mi arte, yo voy a dar lo mejor de mí en ese momento. No quiere decir que no cometa errores ni que no vaya a cambiar en el futuro como los procesos, pero sí que en cada momento como que, y eso va a implicar tiempo, como no puedes hacer como magia, o sea, si tú quieres ponerle calidad y trabajo, y en el arte que sea, yo no discrimino en ese sentido, o sea, la otra vez he escuchado a un chico que hace arte con inteligencia artificial y se pasaba un montón de horas dándole los comandos al computador y luego generaba un montón de imágenes y luego se pasaba un montón de horas como escogiendo y luego editando, o sea, el arte que sea, mientras haya trabajo, creo que, y por ende se traduce un poco en tiempo y voluntad de mejorar, efectivamente mejora. Y claro, como creo que por ahí, y tal vez yo también tuve un poquito de suerte en ese sentido, porque a mí siempre me gustó la técnica, siempre me gustó el oficio como tal. Entonces se me juntó como, oye, aquí tiene sentido. Yo veo a mis compañeros y digo, pucha, ellos para sobrevivir en el arte fiat tienen que estar posteando imágenes en sus redes sociales todos los días. ¿Cómo van a estar creando cosas de calidad si todos los días tienes que estar subiendo como estos contenidos? O sea, no te da. O tienes que estar sujeto a responder ciertas retóricas como de las cosas que se llevan en el minuto para poder vender, porque si no, en verdad no se vende. Y claro, no sé si me enredé mucho, pero eso es como, creo que lo que me pasa un poco con ese tema. Sí, o sea, es como una especie de proof of work artístico. O sea, ahí hay un trabajo, hay una prueba de trabajo, hay un tiempo requerido, no se puede falsificar ese tiempo, ahí hay un trabajo hecho, hay un proof of work en esa parte artística, ¿no? Y es interesante esto, me gusta mucho y, es parte de lo que comunico también en el libro, en mi libro Bitcoinismo, que justamente esa es la cuestión por la cual estamos en una nueva era, porque hace modificar a las personas su comportamiento y no solo a las personas, bueno, las personas, que esto conlleva que cambien las empresas, que cambien los países, que cambien las sociedades, ¿no? En base a toda esta nueva forma de ver el mundo que tiene que ver con esta nueva propiedad y por tanto, al ser realmente algo tan valioso, ¿no? Y tan escaso, y pues cambia el comportamiento al final de las personas. Flo, me ha encantado, muchísimas gracias. Antes de irnos, sí que me gustaría que nos recomendaras a estas mujeres, a estas chicas que podemos traer como invitadas
y me encantará pasar un tiempo con ellas igual que contigo. Si nos puedes decir y también las palabras que quieras antes de despedirnos libremente, lo que tú consideres. Ujú. Las que estoy recordando ahora más fácil porque sé que hay más, pero mujeres que, bueno, hablan español y las encuentro realmente muy, muy, no, interesante lo que están haciendo, muy inteligentes. Sería, no sé, Camila Campton, Carla, Lorena, que es de México, ahora no recuerdo el apellido, Ujú. Isabela, y ahí te voy a mandar como las arrobas, como para que las busques, pero sí, son chicas que tienen proyectos muy interesantes y tienen mucho que contar y están moviéndose harto. A Lore la conozco personalmente porque fue además quien me presentó antes de subir al escenario en El Salvador y creo que algunas de las que has comentado, pero igualmente nómbramelas, compárteme y así nos ponemos en contacto con ellas y las pasamos al podcast. Flo, muchas Muchas gracias. gracias y espero que podamos hablar más en otra ocasión. Estás de nuevo invitada cuando quieras pasar por aquí de nuevo. Muchas gracias, yo feliz. Gracias por todo.